Nunca olvidaré el día en que los vi de nuevo, después de tantos años. Mi trabajo en el hospital me ha hecho testigo de muchas historias, de encuentros y despedidas, de alegrías y tristades, pero pocas me han conmovido tanto como la de ellos dos. No los conocía personalmente, no de cerca al menos, pero su historia era una especie de leyenda urbana entre los veteranos del hospital, un murmullo de un amor que se había desvanecido y luego, por un capricho cruel del destino, volvió a la vida entre las paredes de un lugar tan improbable. Habían pasado, según contaban, más de 20 años desde que se habían divorciado. 20 años es mucho tiempo. Suficiente para que las personas cambien, para que las vidas se ramifiquen en direcciones completamente distintas, para que los recuerdos se empañen y las heridas, si las hubo, cicatricen o se vuelvan una parte silenciosa del paisaje interior. Y sin embargo, el destino, con su particular sentido del humor, decidió que su reencuentro no sería en una cafetería pintoresca o en una reunión de antiguos alumnos, sino en la cruda, aséptica realidad de la sala de espera de urgencias. Recuerdo el turno de aquella noche con una claridad vívida. Era un caos, como suelen serlo las urgencias en fin de semana. El aire vibraba con la tensión de la espera, el lamento ocasional de un paciente, el constante ir y venir del personal. Yo estaba en el mostrador de admisiones, intentando mantener la calma mientras procesaba papeles y respondía preguntas que ya había respondido un centenar de veces. Fue entonces cuando la vi entrar. Era una mujer de unos 50 y tantos años, tal vez 60. Su cabello, antes rubio según las fotos que alguna vez vi de ella, ahora estaba teñido de un plateado elegante, recogido en un moño bajo y desordenado. Llevaba un abrigo oscuro y en su rostro se dibujaba una preocupación que iba más allá del cansancio. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Llevaba prisa, sus pasos eran rápidos y ansiosos. Se acercó al mostrador y preguntó por un paciente, su voz era un susurro ronco, casi inaudible entre el bullicio. El nombre que pronunció me hizo levantar la cabeza de golpe. Era un nombre que, aunque no se usara a menudo, había escuchado lo suficiente en los chismorreos del personal más antiguo como para reconocerlo. Era el nombre de él. Le indiqué dónde podía esperar y le di las indicaciones generales sobre los tiempos de espera y el proceso. Ella asintió mecánicamente, sus ojos fijos en alguna parte indefinida del pasillo. La vi caminar hacia una silla vacía, su figura encorvada bajo la luz fluorescente. Dejó caer su bolso al suelo y se sentó, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos por la presión. Podía sentir su angustia, irradiando de ella como una ola de calor en el frío ambiente del hospital. Pasaron las horas. La vi varias veces. Se levantaba, caminaba unos pasos, miraba por la ventana sin ver, y luego volvía a sentarse. Su mirada estaba perdida, como si intentara descifrar un enigma doloroso. Yo seguía con mis tareas, pero una parte de mi mente no podía evitar volver a ella, a esa mujer que esperaba por su ex marido en una situación tan crítica. Era como si el tiempo hubiera detenido su marcha para ellos, y los 20 años de separación se hubieran desvanecido en la niebla de la incertidumbre. Entonces, alrededor de las 3 de la mañana, llegó él. No lo reconocí de inmediato, pero la reacción de ella fue inconfundible. Estaba hablando por teléfono, su voz ronca y agitada, mientras cruzaba la puerta de la sala de espera. Era un hombre alto, algo canoso, con una barba de unos días que le daba un aire de agotamiento. Vestía una camisa arrugada y unos pantalones de mezclilla. Parecía recién salido de la cama, o de una noche sin dormir. Sus ojos estaban hundidos, y la preocupación en su rostro era casi idéntica a la de ella. Ella lo vio primero. Se quedó inmóvil por un instante, como si el impacto la hubiera petrificado. Sus ojos se abrieron ligeramente, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. Él, todavía al teléfono, no la vio. Se sentó en una silla a unos metros de distancia, con la espalda hacia ella, y continuó su conversación. La escena era extraña, casi cómica en su ironía, si no fuera por la solemnidad del lugar y la tensión de la situación. Dos personas que alguna vez compartieron una vida entera, ahora separadas por unos pocos asientos y un muro invisible de tiempo y experiencia. La vi dudar. Su mano se levantó un poco, como si fuera a llamarlo,
pero luego la bajó lentamente. Sus ojos se clavaron en su espalda, y pude ver cómo una serie de emociones pasaban por su rostro: sorpresa, incredulidad, y luego algo más suave, algo que parecía nostalgia. Era una mirada que lo abarcaba todo, que escudriñaba cada detalle de su figura, como si intentara reconstruir al hombre que alguna vez conoció de memoria. Finalmente, él colgó el teléfono. Soltó un suspiro cansado y se frotó la frente con la mano. Fue entonces cuando giró la cabeza ligeramente y sus ojos se encontraron con los de ella. El impacto fue instantáneo. Su rostro se vació de toda expresión, y luego sus ojos se abrieron en un reconocimiento aturdido. La sala de espera, con todo su ruido y movimiento, pareció silenciarse para ellos. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada se condensaron años de historia, de recuerdos compartidos, de sueños rotos y de caminos separados. Era una mirada llena de preguntas sin respuesta, de arrepentimiento silencioso, de una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía latiendo en algún lugar profundo de sus corazones. Parecía que el mundo entero se había detenido, y solo existían ellos dos en aquel espacio, bajo la luz fría de las urgencias. Él fue el primero en moverse, lentamente, como si estuviera despertando de un sueño. Se levantó de su asiento y dio un paso hacia ella. Ella, por su parte, se puso de pie con una gracia que contrastaba con su aparente cansancio. No se dijeron nada. No hubo palabras, no hubo exclamaciones. Solo el silencio y la mirada. Él llegó hasta ella y se detuvo a un brazo de distancia. Sus ojos seguían fijos en los de ella, y pude ver cómo una emoción compleja se apoderaba de su rostro. No era ira, ni resentimiento. Era algo más tierno, algo más profundo. Era una especie de asombro melancólico, como si no pudiera creer que ella estuviera allí, frente a él, después de tanto tiempo. Ella, a su vez, tenía los ojos humedecidos, pero no lloraba. Sus labios se curvaron apenas en lo que parecía una sonrisa triste y a la vez, extrañamente esperanzadora. Observé cómo él extendía lentamente una mano. No para tocarla, sino para un gesto de, no sé, de bienvenida, de asombro. Ella, sin dudar, colocó su mano sobre la de él. No fue un apretón firme, sino un roce suave, una conexión delicada que parecía restaurar un lazo que creían roto para siempre. Y así se quedaron, con sus manos unidas en medio del caos de urgencias, dos figuras silenciosas en una burbuja de tiempo, mientras el hospital seguía su ritmo incesante a su alrededor. La enfermera de turno pasó junto a ellos, llamando a un paciente, pero ellos no parecieron notarlo. Sus ojos seguían fijos el uno en el otro, como si estuvieran leyendo un libro familiar que habían olvidado. Vi cómo los hombros de ella se relajaban un poco, y cómo la tensión en el rostro de él disminuía, aunque la preocupación por la persona que los había llevado allí seguía presente. Fue entonces cuando la enfermera regresó, buscando a un familiar del paciente por el que ambos esperaban. Se acercó a ellos, sin darse cuenta de la extraña dinámica entre ellos. Les preguntó si eran familiares de la persona ingresada, y él, sin apartar la mirada de ella, asintió. Dijo que sí, que eran familia. Ella, a su lado, también asintió, aunque no pronunció palabra. Ese somos familia resonó en mi cabeza. Después de 20 años de separación, en la situación más inesperada, volvían a hacerlo. No legalmente, quizás, pero en un sentido mucho más profundo, en el lazo que los unía a la persona que los había traído de vuelta a la órbita del otro. La enfermera les pidió que la siguieran para darles información. Él apretó suavemente la mano de ella antes de soltarla, y luego, sin necesidad de palabras, ambos la siguieron por el pasillo. Los vi alejarse, hombro con hombro, sus figuras cada vez más pequeñas hasta que desaparecieron por una puerta. Y me quedé allí, detrás del mostrador, procesando lo que acababa de presenciar. La ironía de que una enfermedad o un accidente, un evento tan doloroso y disruptivo, pudiera ser el catalizador de un reencuentro tan íntimo y significativo, era algo que me dejaba pensativo. Era como si el universo les estuviera dando una segunda oportunidad, no necesariamente para reavivar un romance, sino para cerrar un círculo, para reparar algo que había quedado pendiente. Era un recordatorio de que la vida,
incluso en sus momentos más difíciles, puede tejer tramas inesperadas y, a veces, increíblemente conmovedoras. Me preguntaba qué hablarían, qué sentirían al estar tan cerca el uno del otro de nuevo. ¿Las décadas de silencio se romperían con facilidad o con dificultad? ¿Resurgirían viejos resentimientos o prevalecería la preocupación por su familiar? La atmósfera en la que se reencontraron era tan sobria, tan desprovista de artificios, que no había lugar para dramas vacíos, solo para la pura y cruda realidad. Y en esa realidad, la vulnerabilidad los había acercado de nuevo. La noche continuó, con sus interrupciones y urgencias habituales, pero la imagen de ellos dos, de sus manos uniéndose en el pasillo, se quedó grabada en mi mente. Era un pequeño destello de humanidad, de conexión, en un lugar donde a menudo solo se ve dolor y sufrimiento. Era una historia que, aunque no era la mía, me había tocado de alguna manera. Me hizo pensar en la complejidad de las relaciones humanas, en cómo el amor puede transformarse, pero quizás nunca desaparece por completo, solo se esconde en los rincones más profundos del corazón, esperando el momento adecuado para resurgir. Ese momento había llegado para ellos, en el lugar menos esperado. Y me preguntaba, con una mezcla de curiosidad y esperanza, qué sería de ellos a partir de ese momento. ¿Sería un reencuentro fugaz, un último adiós disfrazado de preocupación, o el inicio de un nuevo capítulo, diferente, pero igualmente significativo? Solo el tiempo lo diría, y yo, desde mi puesto en la admisión de urgencias, era solo un observador silencioso de este drama personal que se desarrollaba ante mis ojos. La siguiente vez que los vi, fue al día siguiente, durante mi turno de la mañana. No era común ver a los familiares quedarse tanto tiempo, especialmente en urgencias, a menos que la situación fuera realmente grave. Y por la forma en que los veía moverse, sabía que lo era. Los encontré en una de las pequeñas salas de espera designadas para familiares de pacientes en estado crítico. Estaban sentados en sillas separadas, pero esta vez, la distancia entre ellos no se sentía como una barrera, sino como un espacio de respeto y una extraña intimidad. Él leía un periódico que parecía viejo, aunque sus ojos no se movían por las líneas, solo miraban fijamente la página como si el papel fuera un portal a sus propios pensamientos. Ella, a su lado, sostenía una taza de café humeante entre sus manos, sin beber, solo absorbiendo el calor como si eso pudiera darle algún consuelo. No hablaban, al menos no en voz alta para que yo pudiera escucharlos. Pero la forma en que se movían, los pequeños gestos que hacían, contaban una historia. De vez en cuando, él giraba la cabeza para mirarla, una mirada rápida, casi furtiva, como si quisiera asegurarse de que ella siguiera allí. Y ella, a veces, suspiraba y ajustaba su posición, y en ese movimiento, sus ojos se cruzaban por un instante. No había tensión visible, no había reproches en el aire. Solo una calma resignada, teñida de preocupación compartida. Era la preocupación por la persona que los unía de nuevo, la que flotaba entre ellos como un velo invisible. Más tarde, ese mismo día, mientras yo estaba en la zona de cafetería, los vi de nuevo. Estaban sentados en una mesa alejada, compartiendo un plato de galletas que él había comprado. Me sorprendió verlos comer algo, por pequeño que fuera, después de tantas horas. Ella le ofrecía una galleta, y él la tomaba con un leve asentimiento de cabeza. Era un intercambio simple, cotidiano, pero para mí, que sabía de su historia, tenía un peso diferente. Era un gesto de cuidado, de preocupación por el bienestar del otro, que había sobrevivido a años de distancia. No parecía el cuidado que se le da a un extraño, ni siquiera a un conocido. Era algo más arraigado, algo que parecía venir de un lugar muy profundo. Escuché fragmentos de su conversación, sin quererlo, mientras esperaba mi café. Hablaban en voz baja, casi susurrando. Él le decía algo sobre los resultados de las últimas pruebas, y ella asentía lentamente, con los ojos llenos de tristeza. No se culpaban, no se reprochaban nada. Solo se apoyaban mutuamente en la agonía de la espera. Era una dinámica extraña, la de dos personas que habían sido un todo, luego nada, y ahora, en la adversidad, volvían a ser algo, aunque no supiera exactamente qué. La situación de su familiar, según los murmullos que llegaban de los médicos y enfermeras, era delicada.
Y esa delicadeza era el imán que los mantenía unidos. Era la razón por la que ella estaba allí, a su lado, en lugar de estar en cualquier otro lugar del mundo. Y era la razón por la que él, a pesar de las horas de angustia, no la dejaba sola ni un instante. Se turnaban para ir a la habitación de su familiar, uno se quedaba mientras el otro tomaba un breve respiro o iba al baño. Se movían en sincronía, como si hubieran practicado esta coreografía de cuidado durante años. Una de las enfermeras, una colega más experimentada que yo, se me acercó un día y me comentó sobre ellos. Me dijo que era increíble verlos allí, juntos, después de todo lo que habían pasado. Me contó que su divorcio había sido complicado, lleno de dolor y resentimiento. Habían sido jóvenes cuando se casaron, con grandes sueños, pero la vida los había llevado por caminos diferentes y, finalmente, la relación no había soportado la presión. Escuchar eso hizo que mi observación fuera aún más significativa. La profundidad de su dolor pasado hacía que su presente acercamiento fuera aún más notable. Que hubieran logrado superar esa animosidad para estar el uno para el otro en este momento de crisis, era un testimonio de algo poderoso. Con el paso de los días, la rutina de ellos en el hospital se volvió familiar para mí. Venían temprano por la mañana y se quedaban hasta altas horas de la noche. Se notaba el cansancio en sus rostros, las ojeras debajo de sus ojos, pero la preocupación por su familiar era más fuerte que cualquier necesidad de descanso. Compartían el silencio, las miradas, los pequeños gestos de compasión. Una vez, lo vi ponerle una manta sobre los hombros a ella cuando el aire acondicionado del pasillo se puso demasiado frío. Ella se volteó y le dio una pequeña sonrisa, una sonrisa real esta vez, no la triste que había visto antes. Y él le devolvió la sonrisa, un gesto suave que parecía quitarle años de encima. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no era solo la preocupación por el familiar lo que los mantenía unidos. Era algo más. Era el recuerdo de lo que una vez fueron, el reconocimiento de una conexión profunda que el tiempo y las circunstancias no habían logrado erradicar por completo. Era una especie de amor maduro, diferente al apasionado de su juventud, pero igual de fuerte, forjado en la adversidad y el dolor compartido. Una tarde, mientras estaba en mi descanso en la sala del personal, los vi a través de la ventana. Él estaba de pie junto a ella, mirando por la ventana del pasillo. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro. Era un gesto tan natural, tan íntimo, que por un momento olvidé dónde estaban y quiénes eran. Parecían dos personas que nunca se habían separado, que siempre habían estado el uno para el otro. Era una imagen poderosa, un testimonio silencioso de la resiliencia del espíritu humano y de la complejidad del corazón. Poco después, la situación de su familiar pareció estabilizarse un poco. Los médicos dieron un pronóstico más esperanzador y un soplo de alivio pareció recorrer el pasillo. Los vi a ellos dos también, sus rostros se iluminaron con una tenue esperanza. Él le tomó la mano de nuevo, esta vez con un apretón más firme, y ella apoyó su cabeza en su hombro por un momento más largo. Era evidente la liberación que sentían, el peso que se les quitaba de encima. Aunque la crisis inmediata había pasado, la necesidad de su presencia en el hospital seguía. Las visitas se volvieron menos frecuentes, pero seguían viniendo juntos. Se sentaban en la sala de espera, a veces leyendo, a veces simplemente contemplando el silencio, pero siempre cerca el uno del otro. Ya no había la misma urgencia en sus movimientos, pero la conexión entre ellos se había solidificado, se había vuelto más tangible. Un día, escuché a la enfermera que los había visto con más frecuencia comentar que habían estado hablando más, recordando viejos tiempos, riéndose incluso. La gravedad de la situación había roto el hielo que se había formado entre ellos durante 2 décadas. La necesidad de apoyo mutuo los había obligado a bajar la guardia, a recordar lo que una vez los había unido. Me preguntaba si el amor, una vez extinguido, podía realmente resurgir de sus cenizas, o si esto era solo una manifestación de compasión y camaradería. Pero la forma en que se miraban, esa suave ternura en sus ojos cuando pensaban que nadie los observaba, me decía que era algo más. Vi cómo ella le traía una taza de café recién hecho de la cafetería, y él le devolvía el favor comprándole un bocadillo. Pequeños actos de bondad que se acumulaban, construyendo un puente sobre el abismo de los años.
Ya no eran solo dos personas unidas por una crisis, eran dos almas que se redescubrían, que reconstruían una conexión en los fragmentos de un pasado compartido. Era fascinante de observar. Era como ver una flor marchita empezar a florecer de nuevo, lentamente, pétalo a pétalo. No sé qué pasaría con ellos cuando su familiar fuera dado de alta. Si seguirían viéndose, si intentarían reconstruir algo de lo que una vez tuvieron. Pero de lo que sí estaba segura era de que el hospital, ese lugar de dolor y curación, había sido el escenario de un reencuentro inesperado y profundamente conmovedor. Un recordatorio de que la vida siempre tiene sorpresas guardadas, y que a veces, las mayores historias de amor no son las de los comienzos perfectos, sino las de los reencuentros improbables. Y esa era la historia que yo estaba presenciando, día a día, entre las paredes de ese hospital. La historia de un amor que había encontrado su camino de regreso, a través de la oscuridad de la separación y la luz de una crisis compartida. El tiempo en el hospital tiene una cadencia extraña. Se arrastra lentamente en la espera, pero vuela cuando los días se llenan de pequeñas rutinas y de la esperanza de mejoría. Para ellos, esa esperanza se había convertido en un faro. El familiar, que era su hijo, por lo que pude deducir de conversaciones interceptadas y de los pequeños gestos de preocupación que solo unos padres podrían compartir, empezaba a mostrar signos de recuperación. Cada pequeño avance era celebrado con un suspiro de alivio, un brillo en sus ojos, una mano sobre la del otro. Yo los veía, sentados en la sala de espera, a veces en silencio, a veces con murmullos bajos que no alcanzaba a comprender, pero que parecían llenar el espacio entre ellos con una intimidad renovada. Una mañana, él llegó con una bolsa de papel. Ella estaba sentada, casi dormida en la silla, con el cabello un poco desordenado y las marcas de la almohada en su mejilla. Él se acercó suavemente y se inclinó, dejándole la bolsa en el regazo. Ella abrió los ojos lentamente, aturdida, y al ver la bolsa, su rostro se iluminó. Él le había traído un café y un panecillo. No era un gran gesto, pero en ese contexto, en ese lugar, era una muestra de cuidado que trascendía las palabras. Ella le sonrió, y pude ver la gratitud en sus ojos. Él se sentó a su lado y la observó mientras ella comía. Había algo en su mirada, una ternura silenciosa, que no había visto en mucho tiempo en este hospital. Empezaron a hablar más. Sus voces eran bajas, pero el tono era diferente. Ya no era solo la preocupación por su hijo lo que los unía. Había una ligereza en sus palabras, un resurgimiento de algo que había estado enterrado. A veces, escuchaba una risa suave, la de ella, y luego la de él, un poco más grave. No era la risa desenfrenada de la juventud, sino una risa más contenida, matizada por las experiencias de la vida, pero risa al fin. Me preguntaba de qué hablarían. ¿Recordarían viejos tiempos? ¿Se pondrían al día sobre las vidas que habían construido por separado? Fuera lo que fuese, estaba claro que estaban reconstruyendo un puente, ladrillo a ladrillo, sobre el río de los años perdidos. La rutina de las visitas se volvió más relajada. Su hijo estaba fuera de peligro, aunque todavía necesitaba cuidados y rehabilitación. Eso significaba que ellos tenían más tiempo para sí mismos en el hospital. A menudo los veía paseando por los jardines interiores, hablando en voz baja. Parecían estar redescubriendo el placer de la compañía del otro. Ya no había la prisa de las urgencias, ni la tensión de la incertidumbre. Había espacio para que las cosas se desarrollaran de forma natural. Un día, los encontré en la capilla del hospital. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio. Estaban sentados en uno de los bancos, no rezando, sino simplemente sentados, en silencio. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro, y él le pasaba un brazo por los hombros. No pude ver sus rostros, pero la imagen que proyectaban era de paz y consuelo. Era un momento de vulnerabilidad compartida, de apoyo mutuo que no necesitaba palabras. Y pensé que, quizás, la curación de su hijo no era la única que estaba ocurriendo en ese lugar. La gente en el hospital, los que conocían su historia, empezaron a comentar. Algunos con sorpresa, otros con una pizca de romanticismo. Era inusual ver a una pareja divorciada, después de tanto tiempo, volver a conectarse de esa manera.
especialmente después de un divorcio que, según los rumores, había sido bastante amargo. Pero la crisis había actuado como un reset, una oportunidad para dejar atrás el pasado y ver al otro con nuevos ojos, o quizás, con los ojos de antes. Una tarde, mientras yo estaba terminando mi turno, los vi salir del hospital. Él abrió la puerta para ella, y ella le dio las gracias con una sonrisa que le llegaba a los ojos. No se subieron a coches separados. Él tenía su brazo alrededor de su cintura mientras caminaban hacia el estacionamiento. Parecían una pareja, una que había pasado por mucho, pero que ahora estaba unida de nuevo. No sé si era el comienzo de algo nuevo, o si simplemente estaban volviendo a ser amigos, pero la forma en que se movían, la facilidad con la que estaban juntos, sugería algo más profundo. Los días se convirtieron en semanas. Su hijo seguía recuperándose, y ellos seguían viniendo al hospital. Pero las visitas eran más cortas ahora, y a veces, los veía llegar juntos, y a veces, por separado, pero siempre se encontraban. Los gestos de afecto eran más evidentes. Ya no eran solo las manos tocándose, o las miradas furtivas. Ahora, a veces, él le tomaba la mano al caminar por el pasillo, o ella se apoyaba en él cuando estaban sentados. Era una evolución natural, una especie de danza que habían olvidado, pero que sus cuerpos recordaban. Una enfermera me comentó una anécdota. Dijo que los había visto en el jardín, y que ella se había tropezado ligeramente con una raíz. Él la había sujetado firmemente para evitar que cayera, y luego se había reído, y ella también. Dijo que la forma en que se habían mirado después, como si no hubiera nadie más en el mundo, era algo que rara vez se veía. Era la chispa que había vuelto a encenderse, una conexión que las circunstancias difíciles habían revelado. El día que su hijo fue dado de alta, el ambiente en el hospital fue de celebración. Los vi a los tres juntos, listos para irse. El hijo, aunque todavía débil, sonreía. Y ellos, sus padres, lo miraban con un orgullo y un amor evidentes. Ella le tomó la mano a él, un gesto natural, sin pensar. Y él le devolvió el apretón. Habían superado la crisis. Habían llevado a su hijo a casa. Pero no solo eso. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, de una forma u otra. Mientras ellos se alejaban, una de mis colegas, que había estado trabajando en el hospital incluso antes de que yo naciera, se me acercó. Me dijo que había visto algo similar antes. Que a veces, las relaciones que se rompen no lo hacen por completo, solo se fracturan. Y que a veces, se necesita un evento catártico para volver a unirlas. Me dijo que el hospital, a pesar de todo el dolor, también era un lugar de milagros. Y no solo los milagros de la medicina, sino los milagros del corazón humano. Me hizo pensar. Es cierto que el amor toma muchas formas. Puede ser pasional, fugaz, o puede ser el tipo de amor que se forja en el dolor, en la adversidad. El amor que perdura, no porque sea perfecto, sino porque es real, con todas sus imperfecciones y su historia. Y el de ellos, parecía ser de ese tipo. Un amor que había viajado a través del tiempo, se había escondido, y había encontrado su camino de regreso, en el lugar más improbable, gracias a la persona más importante para ambos. Me preguntaba qué les depararía el futuro. ¿Volverían a estar juntos de manera formal? ¿O simplemente se quedarían en ese espacio cómodo de compañerismo renovado y afecto silencioso? No tenía forma de saberlo, pero de lo que sí estaba segura era de que su historia, la historia de un divorcio y un reencuentro en la adversidad, era una de las más conmovedoras que había presenciado en mi tiempo en el hospital. Era un recordatorio de que, incluso cuando las cosas parecen perdidas, siempre hay una posibilidad de redención, de conexión, de un nuevo comienzo. Después de que el hijo de ellos fuera dado de alta, pensé que dejaría de verlos. La gente se va del hospital y la vida sigue su curso. Pero la verdad es que no fue así. Para mi sorpresa, y la de muchos otros en el hospital, ellos siguieron apareciendo. No con la misma frecuencia, claro está, ni con la misma urgencia en sus ojos. Ahora venían en un horario más relajado, a veces para visitar a su hijo en rehabilitación, a veces, simplemente, para tomar un café en la cafetería del hospital. Y cada vez que los veía, notaba un cambio sutil,
pero significativo. La distancia que una vez había existido entre ellos, esa barrera invisible de años y resentimiento, parecía haberse disuelto por completo. Ahora se sentaban más cerca, sus cabezas se inclinaban el uno hacia el otro cuando hablaban, sus risas eran más frecuentes y resonaban con una calidez que no se limitaba a la amabilidad, sino que irradiaba una especie de alegría compartida. Los pequeños gestos se habían vuelto más naturales, casi inconscientes. Él le pasaba el brazo por la espalda mientras caminaban y ella se apoyaba en su hombro sin dudarlo. Una vez, los vi en la sala de espera, y ella se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su hombro. Él no se movió, solo la observó con una expresión de profunda ternura, como si estuviera contemplando la cosa más preciosa del mundo. Era una imagen que se quedó conmigo. Ya no era solo compasión o apoyo mutuo. Era algo más, algo que se parecía mucho al amor. La enfermera de admisiones, la que me había contado sobre su complicado divorcio, también los notó. Un día, mientras estábamos en el descanso, me dijo que le parecía increíble. Que nunca pensó que volvería a verlos así. Que a veces, el destino es caprichoso y te da segundas oportunidades cuando menos te lo esperas. Y ella lo decía con una sonrisa de quien ha visto suficiente en la vida como para creer en los finales felices, aunque sean inesperados. Empezaron a verse fuera del hospital también. No es que yo lo siguiera, por supuesto, pero a veces, al salir de mi turno, los veía en el estacionamiento, subiéndose juntos al mismo coche. Una vez, él abrió la puerta para ella, y antes de que ella entrara, se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. Ella se sonrojó un poco y le sonrió. Era un gesto que hablaba por sí mismo. No eran solo amigos. Estaban reconstruyendo algo, y lo hacían con una calma y una madurez que solo los años de experiencia pueden dar. Los rumores en el hospital, por supuesto, no tardaron en circular. La gente se preguntaba si volverían a casarse, si intentarían reavivar su matrimonio. Yo no podía saberlo, y no era mi lugar especular. Pero lo que sí podía ver era la felicidad en sus rostros, la forma en que se miraban. Era una felicidad tranquila, serena, diferente a la euforia juvenil, pero quizás más profunda, porque había sido forjada en la adversidad y había superado la prueba del tiempo. El hijo de ellos se recuperó completamente y fue dado de alta de la rehabilitación. Ese día, los tres salieron juntos del hospital. El hijo les dio un abrazo a ambos, un abrazo largo y significativo. Y luego, ellos dos se tomaron de la mano, como si fuera lo más natural del mundo, y caminaron hacia el coche. No dijeron adiós a nadie, solo una ola de despedida general. Se fueron, y aunque mi trabajo seguía siendo el mismo, la ausencia de su presencia habitual dejó un pequeño vacío. Pensé que esa sería la última vez que los vería. Que su historia había llegado a su fin, al menos en mi observación. Pero me equivoqué. Unos meses después, volví a verla. Estaba en la sala de espera, pero esta vez, no parecía preocupada. Estaba sentada, leyendo una revista, con una sonrisa en los labios. Se veía radiante, como si la vida le hubiera devuelto el brillo que alguna vez perdió. Me acerqué a ella, por un impulso que no pude controlar. Le pregunté cómo estaba, y cómo estaba su hijo. Ella me sonrió con calidez y me dijo que todo estaba bien, que su hijo estaba completamente recuperado. Y luego, con un brillo especial en los ojos, me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo que estaba allí por otra razón. Que había venido a traer algo a un familiar que había sido ingresado, pero que no era por una emergencia. Era algo de rutina. Y entonces, él entró por la puerta de la sala de espera. Vestía un traje elegante, algo que nunca le había visto usar en el hospital. Llevaba un pequeño ramo de flores en la mano. Se acercó a ella, y su sonrisa se ensanchó. Ella se puso de pie, y él le entregó las flores. No hubo palabras, solo una mirada, una de esas miradas que lo dicen todo. Luego él se inclinó, y esta vez, no fue un beso en la mejilla. Fue un beso en los labios, suave, tierno, pero inconfundible. Ella se rió suavemente, y él también. Se tomaron de la mano, y él dijo, en voz baja, algo que apenas alcancé a escuchar. Dijo que tenían algo que celebrar.
Ella asintió, con los ojos llenos de alegría. Y luego él se volvió hacia mí, y con una sonrisa que le iluminaba el rostro, me dijo, nos volvemos a casar. Me quedé allí, detrás del mostrador de admisiones, procesando lo que acababa de escuchar. El hospital, ese lugar de dolor y curación, de finales y principios, había sido el escenario de una de las historias de amor más inesperadas que jamás había presenciado. Habían pasado de un divorcio amargo a un reencuentro en la adversidad, y de ahí, a la decisión de darse una segunda oportunidad. No como las personas que habían sido en su juventud, sino como los adultos que se habían convertido, con la sabiduría que solo el tiempo y las dificultades pueden otorgar. Los vi alejarse, tomados de la mano, sus pasos ligeros y llenos de esperanza. Ya no eran las figuras cansadas y preocupadas que habían llegado a urgencias meses atrás. Eran dos personas que habían encontrado su camino de regreso, que habían reconstruido un amor que creían perdido, y que ahora se disponían a empezar un nuevo capítulo. Y yo, una simple observadora en este gran drama de la vida, me sentí privilegiada de haber sido testigo de su historia, una historia de resiliencia, de segundas oportunidades, y del poder inquebrantable del amor. El anuncio de su boda, tan inesperado como el reencuentro que la había propiciado, se extendió rápidamente entre el personal más antiguo del hospital. Aquellos que los habían conocido en el pasado, que habían presenciado la amargura de su divorcio, no podían creerlo. Era como si el tiempo se hubiera rebobinado, pero con la sabiduría y la experiencia de los años intermedios. Los más jóvenes, como yo, que solo habíamos sido testigos de su reencuentro en la adversidad, lo veíamos como una hermosa historia de segundas oportunidades, un cuento moderno en el que el héroe y la heroína, tras un largo desvío, encontraban de nuevo el camino el uno hacia el otro. Las semanas siguientes fueron de preparación para ellos, y aunque no me contaron los detalles, era evidente en su forma de ser. Ella venía al hospital a veces, no para visitar a nadie, sino con un brillo especial en los ojos, y a veces la veía hablando por teléfono, riendo. Él también parecía más ligero, con una energía renovada. El hospital, que había sido el escenario de su dolor y su reencuentro, se había convertido en un símbolo de su renacimiento. Un día, mientras yo estaba en la cafetería, escuché a una de las enfermeras jubiladas, una mujer sabia y con muchos años de experiencia, hablar sobre ellos. Contaba cómo había sido el divorcio, la tristeza que había envuelto a su familia. Decía que nunca pensó que volvería a verlos juntos, y mucho menos volviendo a casarse. Pero que la vida siempre tiene formas de sorprenderte. Y que a veces, las cosas más difíciles te llevan a los lugares más inesperados y a las personas que realmente están destinadas a estar en tu vida. Era un testimonio de la fuerza de lo que habían encontrado. No asistí a la boda, por supuesto. Mi lugar estaba en el hospital, en mi turno. Pero mi colega, la que había comentado sobre ellos en el descanso, sí fue invitada. Era una boda pequeña, íntima, con solo los familiares más cercanos y unos pocos amigos. Cuando regresó al día siguiente, me contó los detalles con una emoción palpable. Dijo que se casaron en un jardín, bajo un cielo azul, rodeados de risas y lágrimas de felicidad. Describió a ella con un vestido sencillo pero elegante, y a él, mirándola como si fuera la primera vez. Mi colega dijo que el hijo de ellos, el mismo que los había unido de nuevo en la sala de urgencias, había sido el padrino. Y que durante su discurso, el hijo había dicho que, a veces, la vida te da una patada, pero que esa patada puede ser el empujón que necesitas para recordar lo que es importante. Dijo que sus padres habían encontrado su camino de regreso, y que eso era una prueba de que el amor verdadero nunca muere, solo se esconde un tiempo. Las palabras de mi colega me conmovieron. Era una historia que trascendía lo personal y tocaba algo universal. Después de la boda, no los vi con la misma frecuencia en el hospital, lo cual era natural. Su vida había tomado un nuevo rumbo, lejos de las paredes clínicas. Pero de vez en cuando, los veía. Quizás él venía a recoger algo, o ella pasaba por allí. Y cada vez, la imagen era la misma, tomados de la mano, con esa sonrisa tranquila y una mirada que hablaba de una paz recién encontrada. No eran ya los amantes apasionados de su juventud, sino algo más profundo, más arraigado, compañeros de vida que habían aprendido, de la manera más dura,
El valor de la conexión y la importancia de las segundas oportunidades. Su historia, la que yo había presenciado desde mi puesto en la admisión de urgencias, se convirtió en una especie de leyenda urbana para mí. Un recordatorio constante de la imprevisibilidad de la vida y del poder redentor del amor. Me hizo ver el hospital no solo como un lugar de enfermedad y sufrimiento, sino también como un escenario donde el destino teje sus hilos más inesperados. Donde la vulnerabilidad puede abrir puertas que el orgullo y el resentimiento habían cerrado. Y así, su historia se convirtió en parte de mi propia experiencia, una que me recordaba la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. No todos los finales felices son obvios o lineales. Algunos requieren desvíos, dolor y una coincidencia extraña en el lugar menos pensado. Pero cuando el amor es real, parece que siempre encuentra el camino de regreso. Y él de ellos, sin duda, lo había encontrado. Una historia de un divorcio que se convirtió en un reencuentro en el hospital y de un amor que, contra todo pronóstico, decidió volver a florecer. Y yo, una simple testigo, me sentí afortunada de haber sido parte de ella.